si hay algo de lo que carece esta generación, carece en nuestro mundo, es de integridad. Y esa integridad se ha perdido por el hecho de que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Porque definitivamente nosotros solamente podemos ser íntegros cuando vivimos conforme a la palabra. Y para vivir conforme a la palabra es necesario un proceso de regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, hoy vamos a ver qué significa ser íntegro en algunos aspectos de la vida que podrían aplicarse de alguna manera a la vida completa. De hecho, hemos escogido el Salmo 15 porque nosotros entendemos que allí están las características principales y casi paralelas a aquellas que nos habla en los 10 mandamientos de cómo debemos cumplir para vivir aquella vida que Dios nos ha dado a la manera de Dios. Y cuando vivimos a la manera de Dios, entonces podemos andar en integridad por la obra que Dios hace en nosotros para que podamos vivir de esa forma. Lo primero que nosotros debemos hacer es definir la palabra integridad. ¿Qué significa ser íntegros? Integridad viene de una raíz o una palabra hebrea, tamín, que significa completo, íntegro, recto y que tiene entereza moral. Una persona íntegra contiene todas esas características y vamos a ver algunas de ellas a través del Salmo 15, que yo, como es un salmo corto, vamos a tratar de leer para luego entrar en detalle en lo que el salmo significa. El Salmo 15 es un salmo de David y está dentro de los salmos que se llaman litúrgicos porque se usaban para el culto. Tiene una relación directa con el culto público. Era un salmo que se leía en el culto público y dice lo siguiente. Primero hace una pregunta y luego da respuesta a esa pregunta que hace el salmista. Y dice así en el versículo 1, Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Yo quiero hacer una breve aclaración antes de continuar. Esa palabra, dinero que no se da a interés, es una palabra que dice dinero que no se da a usura. Y la palabra usura para los hebreos tenía una connotación como cuando pica una serpiente. Es el dinero que se da en un momento de necesidad o que se cobra un interés más alto del correcto y del justo, pero vamos a verlo ahorita, porque lo primero que queremos hacer es entrar en el Salmo parte por parte. Este Salmo nos plantea los aspectos positivos de una vida santa. Y para nosotros vivir una vida santa, hay aspectos que son pasivos, que son negativos, y hay otros aspectos que son positivos, que es movernos hacia algo. Hay cosas que el creyente debe dejar de hacer y hay otras que el creyente debe hacer. Están los dos aspectos planteados aquí. Un ciudadano del reino de Dios, alguien que habita en la esfera de Dios, alguien que está cerca de Dios, alguien que se ha entregado a Cristo, es ese que puede habitar
en ese tabernáculo, que no es más que vivir conforme a lo que Dios manda en su reino, es vivir en el reino que Dios ha creado para nosotros y vivir conforme a las leyes que ese reino nos demanda. Cuando alguien vive conforme a estas leyes y a estas reglas que están en las Escrituras, entonces ese es el hombre de quien David debe dar respuesta cuando dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo y en tu monte santo? ¿Quién es ese hombre que habitará cerca de Dios? ¿Quién es ese hombre que podrá entrar en su presencia con libertad? ¿Quién es ese hombre que vive una vida conforme a las reglas del reino? Entonces, de inmediato, comienza a describir. Y esa palabra habitar que aparece en el versículo 1, ¿quién habitará? Es una palabra que se refiere a cierta permanencia. Significa entrar en un lugar para quedarse. Jesús dice del Espíritu Santo que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. La misma forma en que Cristo hace presencia en nuestros corazones cuando nos convertimos de una vez y para siempre. Lo que se describe aquí es que para una persona habitar en ese lugar, en esa ciudad, en ese reino de Dios, es necesario que haya en él una transformación y no una mera vida moral, porque con una vida moral nosotros no podemos participar de las reglas y las leyes de ese reino. Primero, porque a todo hombre es imposible. De hecho, el creyente vive una vida de santificación gradual y progresiva, porque tampoco puede cumplir con todo, sino que trata de cumplir con la ayuda de Dios todo el tiempo esas demandas que hay para aquel que habita o dice que habita en el reino de Dios y se llama su hijo. Ahora, ¿por qué no es una vida moral la que nos mantiene dentro de ese reino? Porque dice la Escritura en Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, vosotros, porque es un don de Dios. Entonces nosotros, aún las obras buenas que hacemos, las hacemos porque Dios las prepara de antemano para que nosotros andemos en ellas, porque para nosotros no es posible vivir una vida completamente acorde con todas las demandas que debe tener un hijo de Dios. Sin embargo, esa es la bendición del creyente, que ya Cristo pagó por él. Y eso que yo no puedo vivir, ya Cristo lo vivió por mí. ¿Cuál es mi deber? Tratar de andar en esa integridad todos los días de mi vida con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Cristo, que dice que apartados de Él nada podemos hacer, pero que cuando estamos pegados a Él, cualquier cosa es posible, porque nuestra fortaleza no viene de nosotros, nuestra fortaleza viene de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir en integridad, lo primero que tenemos que hacer es ser transformados por medio del Espíritu Santo, creer en Cristo y tener un proceso de conversión, porque si nuestro corazón no es transformado y si Cristo no hace la obra en nosotros, para nosotros o para cualquiera, vivir este tipo de vida es prácticamente imposible. Esa palabra íntegro es un hombre que en todas las áreas de su vida trata de vivir conforme a la ley de Dios. Entonces, el salmista en el versículo 2, para los que tienen su Biblia a mano, dice lo siguiente: el que anda en integridad y obra justicia. Ese que anda en integridad es aquel hombre que todo lo que hace, lo hace conforme a la justicia de Dios. Es una persona que está completa,
es una persona que anda en rectitud. Ese que anda en ese camino de integridad está mostrando con su vida que él es parte del reino, que él es un hijo de Dios y que él se está comportando como Cristo espera que nosotros nos comportemos. Y esa integridad se manifiesta de muchas maneras. Esa integridad se manifiesta dentro de mi casa. Muchos de nosotros se nos dice que son luz de la calle y oscuridad de la casa. Esa integridad se manifiesta cuando nadie nos está mirando, porque el hombre íntegro es un hombre que vive delante de Dios y que, como David, piensa que a dónde huiría de la presencia de Dios, porque no hay lugar en el mundo donde tú puedas hacer algo que Dios no lo sepa, porque Dios conoce todas nuestras acciones, Dios conoce todos nuestros pensamientos. Entonces, un hombre íntegro es alguien que no necesita que lo estén mirando para andar conforme a los mandamientos de Dios. Es un hombre que vive delante de Dios en todo y para la gloria de Dios en todo. Ya sea que coma o beba, todo lo hace para la gloria de Dios. Y eso se manifiesta también en nuestro trabajo. Eso se manifiesta en nuestro estilo de vida. Eso se manifiesta en la forma en que gastamos nuestro dinero, que no es nuestro, sino que es un dinero que Dios nos da, y con la integridad también que lo ganamos y lo gastamos, las dos cosas. Porque nosotros tenemos que recordar que nosotros somos mayordomos de los bienes que Dios nos da. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre un mayordomo y un dueño? Bueno, que el dueño hace con lo que tiene lo que quiera. El mayordomo administra los bienes de otros. Y nosotros somos administradores. Por lo tanto, como administradores, debemos vivir con esa integridad para que podamos dar cuenta al dueño el día que nos pidiera cuenta, porque hemos hecho conforme a lo que él nos mandó. Entonces, ese hombre es un hombre que anda en integridad. Es un hombre que todas las áreas de su vida trata de que estén rectas, de que estén caminando como debe, que es aquel que trata de que cuando le vean, vean a Cristo en él. ¿Qué pasa muchas veces? Que muchas personas se decepcionan del Evangelio. Se decepcionan porque nosotros, que somos la cara visible del Evangelio, tenemos muchas veces tan poca integridad que muchos piensan, bueno, si ese es el Evangelio, ¿cuál es la diferencia de él conmigo? Y nosotros tenemos que marcar una diferencia, porque nosotros no somos del mundo, ni estamos llamados a andar y vivir como vive el mundo y como nos toque la música el mundo. Nosotros somos de otro reino, del reino de Dios. Estamos aquí como embajadores, y como embajadores debemos dar un testimonio correcto de ese reino. Estamos de paso y estamos representando a nuestro Padre. Dice que nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos representar con dignidad a nuestro Padre en toda nuestra manera de vivir. Cuando nosotros tratamos de hacer eso todos los días, entonces estamos andando en integridad. Es verdad que el pecado remanente que hay en nosotros no nos va a permitir vivir en perfección, porque la perfección la encontraremos en el cielo. Lo que sí es que no tenemos excusas para no anhelar esa perfección constantemente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es clara, porque la palabra de Dios contiene todo lo necesario para una vida de piedad. Por eso es tan importante que nosotros no solamente escuchemos la palabra cuando es predicada en la iglesia, sino que cada día de nuestras vidas llenemos nuestro corazón con la palabra, para que esa palabra domine nuestro corazón, porque dice que del corazón salen todas las cosas, lo bueno y lo malo. Y cuando ese corazón está dominado por la palabra, ese corazón está dominado por la voluntad de Dios,
Y cuando andamos bajo la voluntad de Dios, andamos en integridad. No en perfección, pero sí lo suficientemente bien como para agradar a Dios, que nos ve en esa lucha diaria de querer cada día ser mejor, parecernos a Él e imitarle. Entonces, ese hombre que anda en integridad o esa mujer es aquel que anda delante de Dios. Por otro lado, que obra justicia. Si hay algo de lo que carece, sobre todo nuestra nación, es de justicia. Dios es justo. Y anoche escuchábamos en el estudio de la escuela dominical de que daba Alejandro a la iglesia, donde él decía que Dios es justo y cómo obraba la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo. Y es tan justo que como él dio un decreto de que toda alma que pecare morirá, y él ama las almas y quería su salvación, él pagó con su hijo para poder hacer su justicia correctamente. Porque Dios no es como los jueces que nosotros conocemos en una gran mayoría. Dios no es un juez que puede ser burlado. No, la justicia de Dios es perfecta. Y esa justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. De hecho, si Dios nos tratara con justicia, probablemente ninguno de nosotros podría mantenerse en pie. ¿Y por qué nos podemos parar delante de Dios el día que muramos? Porque Él va a ver a Cristo, el justo, que tomará y toma el lugar de nosotros. Por eso, el que está aquí en esta tarde y no conoce a Cristo, es importante que entienda que por mejor vida que lleve, por una vida moral que llegue, no se llega al cielo, porque si fuera así, por demás murió Cristo. Cristo murió porque Él tenía que sustituirnos y pagar un precio que nosotros no podemos pagar. Entonces, Dios es justo. ¿Cómo debe ser un creyente? Andar en justicia. ¿Y qué es andar en justicia? Bueno, dicen que la justicia, primero para los jueces, es ciega, no se deja mover por las cosas que están alrededor. Y la justicia es dar a cada uno lo que corresponde. Nosotros debemos ser equitativos, nosotros debemos ser justos en nuestros tratos con los demás, en la forma que actuamos, en la forma en que juzgamos. Debemos juzgarnos nosotros mismos primero antes de juzgar al otro, y debemos con equidad hacer aquello que nos corresponde hacer. Eso es andar en justicia. Por otro lado, el que anda el que habla verdad en su corazón. ¿Y por qué el que habla verdad en su corazón? Bueno, porque del corazón es que nacen todas las cosas. Y hay personas que hablan verdad en su lengua, pero no en su corazón. Eso es aquel que tiene dos caras, para decir una palabra, porque está pensando una cosa y está diciendo otra. Entonces, cuando tú tienes un corazón conforme a la verdad, todas tus actuaciones van a ser movidas por la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él dice, yo soy la verdad y la vida. ¿Y qué es verdad? Verdad es integridad. La palabra de Dios es verdad. Y toda verdad es verdad de Dios. La verdad no es relativa. Si fuera relativa, no fuera verdad. Solamente en Dios está la verdad. Solamente es verdad lo que dice Cristo. Solamente es verdad lo que dice Dios, porque Él es el creador y en Él todas las cosas son perfectas. Pero ¿qué ha pasado? Que nosotros nos hemos dejado llevar y conducir por lo que el relativismo secular, el que el mundo quiere vivir. Yo estuve leyendo hace un tiempo atrás que ahora mismo cualquier verdad o cualquier postulado que se declare no dura más de 10 años o 20. Ya los 10 años es otra cosa. Ustedes pueden verlo todos los días. Hoy se dice una cosa sobre algo y dentro de unos años se dice otra cosa.
en otros años otros. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en algo que es cambiante? Si yo me aferro a la verdad de Dios, que es inmutable, porque la verdad de Dios no cambia. Entonces, un hombre íntegro es aquel que anda en esa verdad, no en varias verdades, no en la última posición que ha tomado determinado filósofo, no en la última moda que ha llegado, no en los cambios que está teniendo el mundo, porque el mundo, como está ahora, se parece mucho a una película que yo vi cuando estaba pequeño, que aquí se van a delatar los más viejos, que decía, el mundo está loco, loco, loco. Y ustedes no lo han pensado, que el mundo está loco, loco, loco. ¿Y por qué el mundo está loco, loco, loco? Porque se han apartado de Dios. Y cada uno está haciendo lo que quiere con su vida y quiere llevar a los demás a vivir de esa manera. El hombre íntegro es aquel que no importa las circunstancias que le estén rodeando, ni las mentiras que se hablen los expertos, él siempre mantendrá su integridad porque él tiene un solo camino, la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra. Es aquel que a todo contesta con la palabra de Dios. Si está fuera de ahí, no es verdad. Por lo tanto, para yo ser íntegro, tengo que mantenerme dentro de esa línea. No importa que el mundo entero cambie. Nosotros no somos del mundo. Nosotros pertenecemos a un reino celestial que va por encima de las cosas del mundo. Entonces, ese hombre justo, íntegro, es aquel que anda en verdad. No importa cómo tú lo encuentres, no importa cómo tú lo mires, no tiene secretos que no puedan ser develados. Es aquel que permite que tú entres a su cámara y dice, no importa, hay libertad porque no vas a encontrar ni dos libros, no vas a encontrar cosas que no son. Tú lo que vas a ver ahí, lo que está, es porque ese hombre anda en la verdad. Y esa verdad primero comienza en el corazón. Y para que exista en el corazón es necesario una transformación. Dice el Señor que Él toma tu corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. Y que Él escribe en tu corazón las leyes. Después que tú te conviertes, y son esas leyes las que te redarguyen, las que te enseñan y la que cada día mueve tu conciencia. No contradigas tu conciencia, andarás en la verdad y serás un hombre libre y justo. Ahí está la justicia ligada a la verdad. Por otro lado, el que no calumnia con su lengua. Cuando yo leí eso, me dio duro. Porque calumniar no es solamente el que va a un juicio a decir algo malo de alguien que no es verdad. Calumniar es todo aquello que daña a una persona innecesariamente y peor si no es conforme a la verdad. ¿Y cuántas veces nosotros no hablamos de otras personas cosas que ni siquiera sabemos? A veces no solamente que las hablamos, simplemente hacemos así un y fulano, bueno, yo no voy a decir nada, ya no digas nada, ya lo dijiste todo. Eso es calumnia. Y sobre todo cuando tú escuchas algo que tú no has confirmado y lo mandas como si fuera una verdad, lo que está de moda ahora mismo, el WhatsApp. Uno tiene que filtrar 20 veces cualquier noticia porque todo el mundo manda lo que quiere y la mayoría no son verdad porque no son de una fuente segura. Y entonces en ese WhatsApp se calumnia personas diciendo que fulano hizo esto, que el otro hizo lo otro, y como nadie lo puede comprobar, la gente lo cree. Y una mentira que se dice muchas veces, la gente llega un momento que la da como por una verdad. Yo no lo vi, pero me dijeron. Bueno, si tú no lo viste, cállate la boca, porque si tú no lo viste, no tienes que estar hablando si tú no tienes pruebas, porque tú puedes estar calumniando, aunque hay cosas que son obvias. Pero en estos días, ese es un punto de calumnia que sale a relucir todo el tiempo. Ya da molestia a veces cuando uno ve en el WhatsApp esa guerra que hay de decir unas cosas de uno y otras cosas del otro. Y nadie sabe cuál es más malo de los dos que hablan.
y estar hablando cosas que a veces la gente no conoce, aunque algunas pueden ser verdad. Ahora, no uses tu boca para calumniar si tú no tienes prueba de lo que vas a decir, sobre todo de tus más cercanos, de tus hermanos. Y nosotros tenemos la costumbre de dar como verdad lo que escuchamos de otro que nos parecía. Cuando hacemos eso, estamos calumniando. Cuando estamos dañando la reputación de alguien sin motivo, sin razón, por decir algo. Y a veces usted no sabe, y piénselo bien, mire, hay reputaciones que se dañan, que volverlas a restaurar cuesta mucho. Y muchas veces se dañan con cosas que no son verdad. Entonces, un hombre íntegro no habla con su boca o trata de no hablar con su boca lo que él no sabe, lo que él no conoce o aquello que pueda dañar a alguien innecesariamente. Y escuchen la palabra, innecesariamente. Dice que el hombre íntegro en el versículo 3 no hace mal a su prójimo. ¿Y qué es hacer mal al prójimo? Todo aquello que en alguna forma le pueda dañar. ¿Y quién es tu prójimo? Todo el que te rodea. Sobre todo, que nosotros debemos imitar a Cristo, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Un creyente fiel y verdadero es aquel que va más allá de lo que los demás esperan. No solamente que no hace mal a su enemigo, como dice la palabra, sino que trata de no dañar a nadie innecesariamente. Es un hombre que trata el bien de los demás, que se goza con el bienestar de otros, que ayuda a quien puede para que pueda salir adelante en la vida cristiana, en la vida laboral, en la vida matrimonial. Es alguien que despide bien y no mal, que aun cuando reprende a alguien, lo hace con el deseo no de aplastarle, sino de que esa persona cambie para bien. Dice la Escritura, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Ahora, esa reprensión no la dejes en público. Esa reprensión dásela a quien tú tienes que dársela. Y todos nosotros, si lo pensamos bien, constantemente hacemos cosas como esas, por las cuales debemos pedir perdón al Señor y guardar nuestra boca. Yo les voy a decir algo que siempre digo. Yo me he arrepentido muy pocas veces en mi vida de haberme callado. Ahora, de haber hablado muchísimas veces. Y dice la Escritura que por cada palabra ociosa, tú vas a dar cuenta. Entonces nosotros no podemos hacer mal al prójimo, ni toma reproche o cohecho contra su amigo. Es alguien que no permite que a su amigo se le haga daño sin necesidad o que acepte un tipo de soborno para dañar a alguien. Dice también en el versículo 4, y voy a ir un poco más rápido porque me dice Daniel ahorita que hay muchas preguntas, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honran a los que temen al Señor. Ese punto yo quiero hacer un énfasis. ¿Cuántas veces nosotros brincamos y saltamos a aquellos que hacen lo mal hecho? ¿Cuántas veces nosotros nos reímos de un chiste indecente porque nos da vergüenza comportarnos como cristianos? No, cuando usted ve un hombre perverso, usted debe menospreciar la perversidad de ese hombre perverso. Y lo que debe buscar para ese hombre es llevarle la verdad para que esa perversidad cambie. No confabularse con él, no tener una profunda amistad, no ir a los sitios que esa persona va, porque el cristiano está llamado a apartarse. Entonces, la luz no tiene comunión con las tinieblas. Cuando uno ve a un hombre perverso, le predica la palabra para que se convierta, pero no anda con él de en llave porque le cae bien o porque tiene mucha gracia o por lo que fuera. Porque ese hombre perverso, nosotros tenemos que mirarlo con los ojos que Dios lo mira, como alguien que está perdido y que tiene necesidad de salvación. No juntarme con él para participar de sus obras, al contrario, declararlas para que él se aparte, porque yo debo ser un vocero de luz y de verdad para apartar a cualquiera que está a mi alrededor
de ese, de ese pecado o de esa falta o de lo que sea. Pero no solamente que me aparto del perverso, sino que honra a los que le temen al Señor. ¿Qué significa eso? Que es una persona que a sus hermanos cristianos los busca, los ama, los exalta, los alienta, los honra, no los menosprecia porque sean menos. Todo lo contrario, usted sabe qué hace, que le ama y hace lo mejor que puede para él por el simple hecho de que es su hermano y padre. Un vínculo que va más allá de la sangre, porque el vínculo sanguíneo se rompe con la muerte. El vínculo espiritual en el Señor continúa más allá de la muerte y por lo tanto un hombre íntegro es un hombre que honra a aquellos que temen al Señor. No es aquel que lo hace sentir, tú sí eres exagerado. Mira, yo no hago esto porque yo tengo temor al Señor. No, no hay que temer tanto. A veces le aliviamos la carga a la gente de su conciencia con cosas que son incorrectas. No, al contrario, exáltalo y dile que bien, mi hermano, tú estás haciendo lo correcto. Tú estás haciendo lo que hace un hombre que teme a Dios. Y no le estamos diciendo, tú si eres exagerado, tú si eres legalista, tú si eres hipócrita, tú si eres lo que sea, porque trata de cumplir la palabra. Un hombre íntegro exalta la integridad de los demás. No tiene envidia porque otro sobresalga, al contrario, se goza en el espíritu hermano, se goza en los progresos de su hermano y se goza en el andar cristiano de su hermano. No es eso, sino trata de imitarlo. Y aquí hay otro texto que es interesante, en el mismo versículo 4, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Ustedes han oído eso que dicen que un trato de gallero es un trato serio, que un gallero firma papeles, que los galleros simplemente dan su palabra y la cumplen. ¿Usted quiere que le diga la verdad? Lastimosamente, ese trato debería llamarse trato de cristiano. Aquel que cuando da su palabra, no importa que después de darla se perjudique por haberla dado, hace lo que tiene que hacer. El que aún jurando en perjuicio suyo no cambia. Es muchas veces cuando hacemos un negocio y el negocio está hecho y nos damos cuenta que cometimos algún error en que nos va a perjudicar y si no hace el negocio, su palabra, usted debió averiguar antes. Es aquel que da una fecha y no la cumple y después quiere buscar alguna excusa para resolverlo. No, cuando usted da su palabra, la palabra de un creyente tiene valor porque es creyente. Simplemente por eso, porque si usted anda en verdad, su palabra es verdad. Usted debería decir algo y la gente decir, yo no tengo que dudar nada, porque eso me lo dijo un creyente. Lamentablemente, muchas veces entre nosotros los creyentes hay mucha duda, porque somos ambiguos hablando y porque usamos medias verdades o porque hacemos tratos que no cumplimos o porque decimos una cosa que vamos a hacer y no la hacemos. Solamente cuando tú te equivocas dando una promesa y sabes que cuando la cumplas puedes pecar, tú entonces rectificas, pero no por causa del otro, sino por causa de Dios y decir me equivoqué. Pero yo eso no puedo hacer ahora. No porque te perjudica a ti en el sentido económico, personal, de tiempo o de lo que sea. No, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En el versículo 5 dice, el que su dinero no da a interés o a usura. En el Antiguo Testamento, prestar al hermano hebreo estaba prohibido si se prestaba con usura. ¿Qué es la usura? Es prestar en un valor mucho más fuerte que el que se debe. Y segundo, prestar a un hermano por su necesidad y aprovecharse de esa necesidad. Dice que es como cuando te pica una serpiente.
Los trámites bancarios correctos, de préstamos correctos, bajo intereses correctos, están legalizados y se pueden hacer. No es que uno no coja prestado, es que coja prestado o preste de la manera adecuada según las leyes de la equidad y según las leyes del país, pero no aprovechando la necesidad de nadie. Es más bien, si tú puedes no prestarle a un hermano sin cobrarle intereses, por el simple hecho de que es tu hermano y lo vas a ayudar, debes hacerlo. Porque ese dinero que Dios te lo da muchas veces en abundancia para compartir con el que no tiene. Entonces, cuando tú usas la usura, cuando tú usas esa picada de serpiente con alguien porque está en necesidad, tú no estás obrando como un hombre íntegro. No hace lo malo, no reprocha, distingue el bien entre el mal y el mal y cumple sus promesas. No es usurero ni es sobornable. Sugiere un comentarista que estos 10 postulados se asemejan mucho a los 10 mandamientos, porque al final todo tiene que ver con la ley de Dios. Ahora, escúchame bien. Si tú quieres cumplir esa ley, creyendo que cumpliéndola vas a ir al cielo, está cerrado, porque esa ley es imposible de cumplir. La única forma de cumplir esa ley es pidiéndole a Cristo que tome tu lugar y que Él te haga un hombre íntegro por causa de la obra del Espíritu Santo en ti. Sigue los dictados de tu conciencia, no la contradigas cuando el Espíritu te habla, ni nunca contradigas los dictados y principios de la palabra. Si vives así, tú vas a ser un hombre íntegro. Y para que no nos sintamos muy cargados, esa integridad es muy difícil, pero en Dios todo es posible. Y si no somos perfectos, como manda la palabra, porque perfecto no hay un solo, no hay ni siquiera uno, que por lo menos el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, hiciste lo mejor que pudiste con lo que yo te pedí que hicieras. Vamos a caer, pero tenemos perdón. Dice, 70 veces cae el justo y muere y vuelve a levantarse. Entonces, todo hombre, toda mujer que quiera andar en integridad delante de Dios, es muy fácil. Entregue su corazón a Cristo. Y si ya lo entregó a Cristo y es creyente, simplemente viva conforme a la palabra y usted va a ver que usted va a ser un hombre íntegro o una mujer íntegra que dará ejemplo, y no solamente eso, sino que agradará a su Señor. Porque es tanto lo que Dios nos ha dado que lo menos que podemos hacer es vivir una vida que le agrade a Él. Y cuando caemos, volver a levantarnos. ¿Cómo? En Él hay perdón para que sea reverenciados. En ese contexto, hermanos, no somos perfectos, pero en Cristo algún día alcanzaremos la perfección y ya no tendremos lucha, porque en ese reino en el que viviremos ya no habrá dolor, no habrá soborno, no habrá gente porque no haga cosas por la izquierda, no hay quien nos calumnie. Ahora, para llegar ahí, solamente hay una puerta y la puerta es Cristo. Íntegro es verdad. ¿Qué es la verdad? Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad y es la que hace sabio al sencillo y es la que nos va a ayudar a andar en ese camino de integridad, no solamente en mi casa, sino en cualquier lugar donde me encuentre, porque tengo la conciencia de que yo ando delante de Dios. Que el Señor les bendiga. Espero haberles edificado con la palabra, no yo, la palabra. Y ahora, preguntas y respuestas. Qué bueno que está Miguel Linares, porque así tengo 2 pastores para reforzarme, porque está dura hoy. Viene dura hoy. Bueno, gracias a Dios. No veo a Daniel. De nuevo. Sí, ya Estoy preocupado aquí porque no veo a Daniel. Míralo ahí abajo. Ok. Pero no se oye mi voz, ¿se oye? Sí. Bueno, gracias a Dios estamos aquí. Hemos tenido dificultades, pero hemos sobrevivido al internet. Y vamos a empezar el tiempo de pregunta y respuesta.
La primera es, ¿cómo puedo detectar que estoy llevando una vida de moralidad y no de integridad? Cuando tú te das cuenta que tú estás haciendo eso en tus fuerzas y no por agradar a Dios. Y segundo, si tú no estás en el Señor, cualquier cosa que tú hagas es una vida de moralidad, no una vida de integridad, porque la integridad es delante de Dios. Aunque tú puedes tratar de vivir con integridad, ahora la integridad absoluta está en Dios. Entonces hay personas que quieren vivir vidas morales y creen que con eso van a ganar el cielo. No, no es la moralidad lo que te va a hacer ganar el cielo. Es tratar de vivir como Dios manda. Y para vivir como Dios manda hay que estar pegado a la vid y hay que tener la ayuda del Espíritu Santo porque no es fácil. Todo eso que está ahí, practicarlo todos los días, no es fácil. De hecho, yo dudo que nadie en su fuerza pueda hacerlo. No sé si contesta la pregunta. Sí, sí, perfecto. Don Eduardo, ¿usted tiene alguna otro comentario? No, ninguno. Felicitar a Eric por ese estudio que ha traído y cómo puntualizó a través de ese salmo todos esos principios. Yo entiendo que ha sido sumamente claro. Entonces, la siguiente pregunta para ver cómo Continúa. vamos avanzando con el tema del Internet. Si en mi lugar de trabajo es habitual una práctica pecaminosa para vender, retener clientes y cosas por el estilo, ¿debo hacerla? Por ejemplo, culpar a un proveedor cuando por error de tu empresa estás entregando tarde el producto o cuando tu jefe te dice, dile que no estoy, cosas como esas. Decir que el contrato no ha llegado porque el mensajero se extravió. ¿Cuál debe ser la disposición de un creyente si lo contrata una empresa que tiene ese tipo de costumbre? Bueno, decir la verdad y pagar las consecuencias si las tiene. Pero tú nunca puedes vender la verdad por causa de las consecuencias. O simplemente, si te es imposible seguir ahí, tú hablas y dices que tú no vas a hablar mentiras. Llegará el momento que tendrás que ir, tú te votarán. Pero hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Tú no estás llamado a defender una causa injusta con la mentira, porque dice que habla verdad y ese habla verdad en todos los aspectos de la vida. ¿Se escuchó? Perfecto, don Eri, se oyó, aquí se oyó por lo menos. Don Eduardo. Eh, yo añadiría lo que dice Eric, que es verdad lo correcto, como él lo ha planteado, que fíjate que la pregunta dice si una empresa lo contrata que tiene por costumbre no hacer cosas legales. Entonces, ¿qué sucede? Eh, lo primero que yo debo hacer cuando voy a una entrevista de trabajo es pedir, ¿verdad?, cuáles van a ser mis funciones, la descripción de puestos. Eh, Cuando uno habla, es mejor uno ponerse adelante y decirle, mira, yo soy cristiano, mis convicciones, mis principios son estos. Si hay algo que vaya en contra de esos principios, para mí no, o sea, yo no voy a poder funcionar en la empresa así. Es bueno uno ponerse adelante, porque fíjense algo. Muchas personas dicen, bueno, si no habla mentira, yo no lo quiero. Sí y no. ¿Por qué? Porque hay empresas que necesitan personas que sean confiables. Necesitan personas que hablen verdad. Necesitan personas que cuando uno de los superiores o cualquier otro, un cliente, le pregunte algo, sepan contestar con la verdad. Porque eso es lo que hace en relación a los clientes, es que los fideliza y en relación a los demás gerentes crea confianza. Hace un tiempo, un grupo de hermanos empezó a trabajar en una empresa cuyo dueño no era creyente. Pero él le dijo a esos gerentes cristianos que entraron a trabajar en la empresa lo siguiente: yo quiero que ustedes me busquen más empleados cristianos que trabajen en los almacenes, que trabajen en los despachos, que trabajen cobrando el dinero. ¿Por qué? Porque son confiables en su mayoría. Y aquí había muchos robos, se perdían cosas en los almacenes. O sea que es verdad que nosotros no vamos a hablar mentira, pero a un jefe le conviene más tener personas confiables, porque el mismo que le habla mentira al cliente, le habla mentira al jefe. Entonces eso puede ser un problema. Si uno está en una empresa que le piden que haga eso,
respuesta de cómo uno debe decirle que uno no está dispuesto a hablar la mentira porque eso va en contra de sus convicciones y que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Básicamente esa sería mi respuesta. Perfecto. Quiero añadir a lo que digo, me están escuchando, casi yo no sé cuándo me Sí. escucho. Quiero añadir a lo de Eduardo, algo que yo siempre digo en la empresa que manejo. En un país donde la gente no cumple, donde la gente habla mentira, donde la gente hace muchas cosas para brincar la tablita, los que no hacen eso llevan una ventaja, porque muchos querrán que una persona con cierto nivel de integridad le trabaje porque le asegura sus recursos. Y de hecho, hay jefes, yo tuve la gracia, porque yo lo vi como una gracia de Dios. Cuando yo trabajaba como empleado, hubo un jefe al que yo le dije, mire, yo no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto, porque como creyente no puedo. Y usted sabe lo que pasó, el Señor me hizo hallar gracia, al punto que este jefe, que se lo agradezco hasta el día de hoy, me dijo, lo que tú no puedas hacer, no lo hagas y no te preocupes. Ahora, ¿qué hicimos? Esforzarnos mucho para poder mantener el hecho de que fuéramos necesarios para él, porque había muchas cosas que verdaderamente no podíamos hacer. Y en ese sentido yo agradezco mucho esa condescendencia que esta persona tuvo con decir, como creyente, si no puedes, no lo hagas. A veces los creyentes nos comportamos pusilánimes y no ponemos claro lo que somos por miedo a disgustar a alguien, pero seamos claros en entender que nosotros vivimos de Dios, delante de Dios, y que disgustar a Dios tiene que ser más serio que disgustar a cualquier jefe. Y óigame bien, Dios honra a los que le honran. Cuando uno hace lo correcto, normalmente Dios te bendice por otra forma, por otra vía, pero te bendice. Claro, no siempre las bendiciones son económicas, las hay de mucho tipo, pero qué mejor que tener el favor y la cara alegre de Dios, de tener un hijo íntegro, hasta donde puede ser íntegro. Daniel. Sí, perfecto. ¿Está bien mentir para proteger la vida de una persona? Por ejemplo, una vecina se esconde en mi casa huyendo de un esposo violento y él me pregunta con ella en la casa si la he visto. Ahora, nosotros tenemos en las escrituras más de uno o dos ejemplos para contestar esa pregunta. Lo primero fueron las parteras que salvaron los niños judíos y la otra fue la de Rahab la ramera, que también mintió y aparece ahí en Hebreos en una lista buenísima. Cuando uno no puede mentir, pero la vida va por encima de eso. Cuando la razón de tu mentira es para salvar una vida, tú estás haciendo lo que es un bien mayor. Por ejemplo, cuando la época de la persecución de Hitler, aquellos que guardaron personas en su casa para que no fueran injustamente asesinadas, estaban hablando una mentira posiblemente, hablando una mentira por un bien mayor. Eso es un tema ético muy complejo, pero nosotros lo entendemos así. No sé si ahí alguno de los pastores quisiera opinar, porque es un tema muy picoso, para decir una palabra, pero nosotros creemos que hay situaciones en que una mentira se puede hablar para lograr un bien mayor, como lo es la vida, como lo es la vida. No sé si oyó que yo dije, yo pienso lo mismo tú, Eric. Ahora, siempre que uno, ¿verdad? En una situación así, habla eso por preservar una vida, fíjate lo que estamos diciendo, preservar una vida, alguien que lo van a matar. Tú dices, sí, está aquí, la anda buscando quizás con un cuchillo, una pistola para matarla. Uno tiene que proteger la vida, debe proteger la vida en ese sentido. Y siempre que uno, en un caso así, toma una decisión, también debe atenerse a las consecuencias. Si el semáforo que está en rojo,
¿debo yo respetar el semáforo o debo seguir porque la persona se me está muriendo? Bueno, yo seguiría, ¿verdad? Chequeo y cruzo el semáforo en rojo si no viene nadie, pero me atengo a las consecuencias de haber cruzado el semáforo en rojo. Aunque yo creo que ese Ese es el punto. policía te va a dejar tranquilo si sabe lo que está pasando. Claro, entiéndeme, pero lo estoy poniendo de una manera más sencilla. Sí, sí. Lo que no podemos es agarrarnos de ahí para hablar mentira, porque tiene que ser algo tan serio como eso. No es cualquier situación. No es que si te vienen a cobrar a tu casa, tú le dices, para salvarme, dile que yo no estoy. No, no estamos hablando de eso. Eso es otro tipo de mentira. Es cuando guardamos un bien mayor, en este caso, la vida de una persona o algo así. Amén. Para que nadie se equivoque. Amén. Yo voy a hablar sin la cámara. Me dicen si me oye mejor, porque la verdad es que esto ha sido el Niágara en bicicleta hoy con el tema del internet. ¿Se está oyendo bien, don Eric? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, debo denunciar una práctica pecaminosa, aun cuando esto implique hacerle daño a la persona. Por ejemplo, un creyente que tenga una relación extramarital o un hermano de la iglesia que se esté robando la luz. Eso es, Mateo 18 es muy claro. Dice que cuando un hermano peca, ve tú y él solo y repréndelo. Si no te hace caso, ve con otro y repréndelo. Y si no te hace caso, dilo a la iglesia. Lo que pasa es que a veces se lo decimos a la iglesia antes de hablarlo con el hermano. La Biblia tiene respuesta para todo, mis hermanos. Hay un proceso para todo ese tipo de cosas. Claro, si tú quieres guardar la santidad de la iglesia, tú no debes guardar pecado ajeno, porque ese pecado ajeno afecta a la iglesia completa, que es un cuerpo, pero hay que hacerlo de la manera correcta. O hay veces que tú puedes decirle a una gente, mira, si tú no hablas, me estás obligando a hablar, porque yo no puedo permitir que tú vivas esa vida licenciosa o lo que fuera, porque tú estás perjudicando el cuerpo de Cristo completo. Y para eso la Biblia tiene Mateo 18, es lo más claro, lo más simple y lo que hay que hacer. No sé si contesté tu pregunta. Pastor Saladín. Sí, estamos de acuerdo con lo que dijo Eric. Perfecto. En nuestro país, el mes que viene, tenemos elecciones. Y en Estados Unidos también. No sé si de aquí que están conectados en otros países, pues tienen eso este año. Voy a cerrar unos micrófonos que están abiertos. Entonces, la pregunta es, si ningún candidato tiene una propuesta que me convenza, además de que pienso de que todos los políticos son corruptos, ¿debo votar? Bueno, hay países en que votar es obligatorio. Aquí es opcional, pero uno debe votar. ¿Y por qué debe votar? Porque tiene que haber alguna manera de que uno de los dos ganes. Uno de los dos va a ganar obligatoriamente, o de los tres, pero de los dos, o lo que fuera. Entonces tú debes votar por aquel que tú entiendes en tu conciencia que puede hacer mejor al pueblo, aún en esa condición que tú ves. Por ejemplo, si es un partido que está llevando una agenda inmoral, tú no debes votar por ello. Si es un partido que se declara o un candidato a pro la vida, pro una serie de cosas que la Biblia, a la lectura de la Biblia, aunque no te guste completamente ese candidato, por lo menos él puede llevar algo que pueda hacer bien a la nación. Porque posiblemente todos estemos en esa disyuntiva, pero es que no votar es no ayudar para que las cosas cambien. Entonces, tenemos un deber. Si tú estás enfermo ese día, no vayas, pero si puedes, es lo correcto, sobre todo en unas elecciones como las que tenemos ahora en nuestro país, donde se está decidiendo algo de vital importancia. Nosotros tenemos que votar por conciencia. Tenemos que votar por valores y no por colores. Yo les recomiendo ir al portal que ha hecho Acción Cristiana de Vota Bien, donde se exponen los perfiles de los candidatos
Y ahí usted va a encontrar candidatos que apoyan la vida, candidatos que se asemejan a los pensamientos que uno tiene y que pueden legislar a favor de todo eso. Aunque no le guste mucho la cara de él, vote por ese candidato. Vote por ese candidato. Y no vote por partido, que si su papá era del partido, la mamá y la hermana, vote con integridad, vote con conciencia, vote buscando el bien del país, no el suyo, aunque le vayan a dar un empleo. Si ese partido que le va a dar el empleo es un corrupto o está en contra de los principios bíblicos, no vote por ese candidato, no contradiga su conciencia. Que estamos muy acostumbrados a decir que son todo lo que son y entonces votar por él porque me va a conseguir un carguito. Eso no es para cristianos. Vaya a votar por aquel que va a hacer mejor al país, aunque sabemos que cada uno tiene sus problemas. Y no voy a entrar en esos detalles para no ser más específico. Yo quería dar una nota y es que esa persona dice que él piensa que todos los políticos son corruptos. Yo creo que eso es generalizar también, porque hay personas que son cristianos y hay personas que están bien intencionados con ayudar al país. Y no es bueno poner a todo el mundo en la misma canasta, en el mismo barril. No podemos decir que todos los empresarios son corruptos o que todos los abogados son corruptos. Y por eso debemos buscar aquellos políticos que defienden los principios que nosotros creemos de una forma u otra, aunque no reúnan todas las características que a nosotros nos gustaría ver en ellos. Lo que te decía que gracias, Eduardo, por la aclaración, porque creo que es al lugar la salvedad que hiciste, porque no son muchísimos, pero los hay con candidatos que tienen una buena conciencia y que están tratando de hacer lo mejor que ellos pueden. Entonces, busca a ese candidato y vota por él. Sobre todo ahora que no hay arrastre, que tú puedes votar por un candidato que te gusta aquí, otro que te gusta allá, buscando lo que es mejor en su hoja de vida, en lo que propone, en lo que piensa hacer. Es así. Me dice don Eri, un abogado que es familia suya, que está aquí, que en teoría en República Dominicana es obligatorio votar, que es un derecho y un deber. Entonces, yo no lo había visto así hasta ahora, aunque siempre he votado, Bueno, perdón. Si un abogado, familia mía, dice eso, debe ser, ¿cómo? Bueno, yo tenía entendido que aquí el voto no era obligatorio, que se permitía la abstención. Me acabo de enterar, honestamente, yo pensaba que no era así en este país. De hecho, lo he oído de otras personas, pero yo con un abogado no discuto porque no es sabio. Y segundo, porque ellos saben más que yo que eso. Y si es familia mía, saben más que yo todavía. O sea, que lo que él dice, hágale caso, no lo que digo yo. Perfecto. ¿Por qué te estás riendo, Daniel? No. Déjeme seguir, don Eri. ¿Cómo debe portarse un cristiano ante las actividades y campañas políticas? Las mismas suelen estar envueltas de música vulgar, mucho desorden e incluso ante acciones demagógicas. Tú te cerraste. No soy yo, porque yo hablé, no soy yo. Sí, ahora sí. Bueno, que tenía muchas cosas indecentes, qué sé yo. Yo creo que uno no debe participar de cosas que son indecentes, pero no políticas, no, de cualquier tipo. Si algo no va de acuerdo a tus convicciones, si se están tocando reggaetones indecentes, hablando cosas indecentes, o hablando cosas que tú no debes estar ahí. Se supone, pero no por ser política, es porque uno se aparta de esas cosas, cualquiera que sean. Y si tú dices que están hablando de demagogia, imagínate, también esa es otra más que le suman. Bueno, demagogia eso es muy común, pero lo otro también es complicado. Hay que evitar eso. Y yo creo, Eddie, añadiría a lo tuyo, que nosotros como cristianos debemos sentar un nuevo patrón de hacer política, que sean campañas basadas en las ideas, en la propuesta, no estar regalando pollos, salchichones, la música, la discolay, como si fuera una feria, una fiesta.
Tú ves, una persona que aspira a ir al Congreso, a la presidencia, que está en política, lo que quiere es traer una transformación. Y con ese sistema clientelista no vamos a llegar a ningún sitio. Tenemos que educarnos para hacer política en función de ideas, en función de propuestas, en función de oír a nuestros candidatos hablando de su programa de gobierno, no estando en esa música vulgar, ese desorden y esas acciones de estar regalando para comprar conciencia. De hecho, si un candidato al que a mí me agrada, que yo veo haciendo eso, ya eso me empieza a hablar de él. Nosotros tenemos como cristianos el deber de votar con conciencia. Y para votar con conciencia, más que perder tiempo, como dice Eduardo, en la calle vociferando para ganar votos de incautos, es tratar de ver cuál es el programa real de ese candidato e ir a lo más profundo, ver qué es lo que quiere proponer, porque no es voceando que se deben andar, no estamos trabajando en un sitio donde se ponen una canasta llena de nombres y tú sacas el más bonito. No, señores, votar es un acto muy importante y que se debe hacer inclusive en oración. Mire, si usted no sabe por quién votar, como yo ahora mismo, que estoy relativamente inseguro, ore para que Dios ponga en su mente y un corazón qué es lo mejor para este pueblo, no para mí. Incluyendo ore para que algunos corazones de algunos candidatos cambien también, porque no estamos aquí jugando un juego, estamos jugando el futuro de esta nación en el sentido moral. Miguel Linares levantó la mano, me parece. El punto con relación al hecho de si debemos votar o no y por quién votar o no, nosotros como creyentes tenemos una ventaja en este torneo electoral, porque son 3 boletas distintas las que tenemos a disposición. No solamente es por una posición pública que vamos a votar. A veces, como somos un país presidencialista, a veces nos centramos en la figura del presidente, y si no sabemos a quién elegir de esas opciones que hay para la presidencia, entonces comenzamos a pensar que mejor es no ir a votar. Pero recuerden que ahora hay candidatos a senadores y candidatos a diputados, y que los vamos a elegir por separado. Entonces puede que yo no quiera escoger entre las que puedo votar por un senador, por un diputado que sea cuyo principio, cuyo programa vamos a decirlo así, de gobierno, o en este caso legislativo, pues sea conforme a los principios bíblicos, o que no afecten o que no vayan a afectar la vida de la nación con estas ideologías que hay ahora. O sea, yo tengo opciones ahora para ir a votar. De hecho, yo quiero traer un mensaje porque he tenido que estar en estos días muy embebido en este tema por mi trabajo junto con otros en Acción Cristiana. Miren, hermanos, fue lamentable lo que pasó aquí en las elecciones pasadas con el voto cristiano. Nosotros necesitamos mandar un mensaje a la nación de que el voto cristiano tiene peso. ¿Y cómo se va a mandar ese mensaje de que ese voto tiene peso? Si nosotros votamos por aquellos candidatos cuyos principios concuerdan con los principios de la Escritura, para que ellos sepan que hay un pueblo aquí que no vota por los colores, ni porque le agrada a este o le agrada al otro, sino porque está buscando hombres que legislen bien desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, a favor de la vida, a favor de la Escritura, a favor de todas aquellas cosas que se están ventilando
porque escúchenme bien, esta posiblemente es la primera elección donde el tema ideológico y moral puede hacer una diferencia. Eso no se veía aquí desde los tiempos de los rojos y los blancos, desde el comunismo y los capitales. No, ahora estamos hablando de un tema ideológico, estamos hablando de moral. Y si nosotros permitimos que lleguen leyes que puedan trastornar la moral de nuestros hijos y de nuestro pueblo, cuando se conviertan en leyes, no lloremos. Por eso hay que orar, para que Dios ponga ahí hombres con la conciencia cristiana. Hay que orar por los diputados cristianos, hay que orar por los senadores cristianos, hay que orar por aquellos que enarbolan la justicia y la paz y que se inclinan por aquellos principios que nosotros enarbolamos. Por eso es que hay que votar. Como les dije, si se quieren informar un poquito, el instrumento de Vota Bien, él les va a dar una manito para por lo menos ver qué piensan cierta cantidad de candidatos respecto a esos puntos. Gracias, don Eric. La verdad es que yo quisiera pedirle excusa a todos porque hoy hemos tenido problemas sumamente serios. Yo traje varios internet a donde vine y no funcionaron, pero sabemos que Dios tiene un propósito con todo, con absolutamente todo lo que hace, y en eso nosotros descansamos. Yo voy a hacer una última pregunta por hoy, ya por el tema del internet y la hora que es, lamentando, como le dije, lo que ha sucedido, porque la han hecho varias veces en el chat y yo no le he podido ni leer por la computadora que tengo y el problema de conexión. Dice, ¿existen las deudas morales que nunca se pueden pagar? Por lo menos no entiendo bien la pregunta. Si alguno de los demás pastores la entendieron, que pueda contestarlo. A mí me gustaría, porque creo que es alguien de Colombia que la está haciendo, si puede escribir en el chat, y la ha escrito varias veces, si está en el chat, ella preguntó varias veces si existen las deudas morales que nunca se pueden pagar. Como yo como cristiano tengo una deuda tan grande, es lo que yo entiendo, y nunca la puedo pagar. ¿Puedo yo vivir con eso? Porque lo que me metí no hay forma de pagarlo. Si ella puede explicarlo y está en el chat, que la ha hecho varias veces. Bueno, vamos a decir algo. Si es una deuda económica que tú eres incapaz de pagar por la magnitud que tiene, entonces tú debes hablar con el acreedor, pedirle perdón, ver si te puede ayudar bajando esa deuda, pero tú lo que no te puedes quedar como si no estuviera pasando nada, y aún si tuviera consecuencias habría que afrontarlas. Si es por ahí que viene la pregunta, porque no sé si es por otra vía. La verdad es Miguel, que Miguel Linares, ¿tiene una idea? La hicieron varias veces. Yo la verdad que como no, tal vez eso tiene un significado diferente en Colombia, no han vuelto a hablar, por lo que no puedo entender bien, pero si el pastor Miguel entiende algo sobre eso. El micrófono. El micrófono de Miguel. No, lo que pasa Eric, es... ya Miguel. Sí. Bueno, particularmente no creo que sea por donde Eric lo enfocó, porque Eric lo enfocó no por una deuda moral, sino por una deuda económica. Aunque hay algo de moral involucrado allí, me pareciera que la persona que hizo la pregunta se está refiriendo a otra cosa, a algo no necesariamente tangible, material, sino que tiene otra connotación. Creo que sería mejor si la persona en cuestión pudiera o aclararlo o dar un ejemplo de qué se está refiriendo, sería mucho más fácil. Ella dijo ahora, porque escribió, que no era una deuda, que era algo moral. Parece ser, y ella responderá ahora, que algo que ella hizo dañó a alguien y ya no se puede reparar, porque hay cosas que se hacen que no se pueden reparar. Pero dice el Señor que no hay pecado que no tenga perdón. Uno lo que tiene que hacer es la restitución correcta, si tiene uno que pedir perdón al agraviado. Pero para todo pecado, Dios perdona. Y si esa situación a alguien agravió y ya tú no puedes
devolver el agravio, puedes hacerlo pidiendo perdón a la persona y pidiendo perdón al Señor, que es lo que puedes hacer, porque si no se puede resolver de otra forma, no vas a vivir con un sentido de culpa. Si eres creyente, no hay pecado que Dios no perdone. Si esa es la situación. Sí, Esa es la situación. Ah, dice exactamente, dice sí, exactamente. sí, ella Parece dice que- que esa era la respuesta, don Eric. Y esa dice es la ella. situación. Entonces, hay ocasiones donde uno no puede pedirle perdón a la otra persona porque está fuera del alcance de uno o porque incluso la persona pudo haber hasta fallecido. Entonces, en ese caso, nosotros debemos confiar en lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hay ocasiones donde yo no puedo desagraviar a quien yo he agraviado, pero sí puedo venir delante de Dios, antes de confesarlo y confiar en que la sangre de Cristo es eficaz para limpiarme de todo pecado. Señores, de verdad que nos vemos la semana que viene. Esperemos tener mejor situación con el internet. Si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene y perdonen todas las interrupciones que hemos visto el día de hoy. Que pasen buenas noches y un abrazo. Gracias, que Dios lo bendiga muchísimo. Gracias, don Eric, por todo. A ustedes por invitarnos. Gracias.